La función imposible en un documental es la de guía de turistas. Para empezar, se requiere la cualidad precisa del guía de turistas, esa espontaneidad que solo se logra a través de múltiples repeticiones y de un conocimiento específico. Y para continuar, no sé si tiene sentido que alguien que presencia un documental o que está inmerso en él piense en turistas. Los turistas son una categoría del vistazo, de la frecuentación rápida de los lugares, de la foto como recuerdo y del entendimiento de que todo se ha vuelto paisaje distante porque ya lo único cercano es la noción misma de turista. En ese sentido, creo que en el Templo Mayor lo que conviene y lo que corresponde es ser un viajero. Nacido en la Ciudad de México en 1938, Carlos Monsiváis se formó en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Su obra incluye títulos como Antología de la Poesía Mexicana del siglo XX, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Días de Guardar, A Ustedes Les Consta, Amor Perdido, Entrada Libre, Los Rituales del Caos y Escenas de Pudor y Liviandad, por nombrar algunos. Presente vivo del pensamiento crítico del país, su larga trayectoria en el ensayo y el periodismo lo ha convertido en una figura imprescindible de la cultura mexicana. En su visita al Museo de Sitio de esa cicatriz de México que está en las ruinas del Templo Mayor de México Tenochtitlan, Monsiváis invita a nuevas reflexiones sobre nuestro pasado y presente a partir de su encuentro con los símbolos del insondable poder ritual que constituye la raíz sumergida de nuestra nacionalidad. ¿Qué requiere un viajero en el Templo Mayor? Para empezar y de un modo definitivo, retener una capacidad de asombro genuino. Esto fue una gran cultura que ha sido suprimida, pero cuyas muestras, cuya formidable capacidad de retener la grandeza entre las ruinas todavía nos conmueve. Pero también esto plantea problemas de pronto casi insolubles. ¿Cómo ser un viajero en los terrenos de una civilización cuyas claves en gran parte se han perdido y que solo nos llega a través del formidable impacto visual de sus producciones artísticas? Nos hallamos en el Templo Mayor de lo que fue la gran civilización azteca y nos encontramos frente al Zompantli, un maravilloso mural de calaveras que nos remite a todas las mitologías sobre el trato íntimo o incestuoso del mexicano con la muerte. También este viajero requiere, si puede, conocimientos específicos, entre otros de cómo la supresión de la carga cultural del pasado indígena fue parte de una política necesaria de conquista y después de una política hasta cierto punto de vergüenza por una de las raíces de la nacionalidad. Solo en fechas muy recientes se puede hablar de una recuperación nacional del pasado indígena. Y esta recuperación le ha debido muchísimo a los museos.
Los museos han sido el centro de la comprensión, de la divulgación, de la llegada a la curiosidad y al asombro. Y el Museo del Templo Mayor es uno, por así decirlo, un centro ceremonial del asombro del viajero. Y por eso vale la pena estar aquí y recorrerlo y tratar de entender en nuestros términos y de alguna manera en los términos de los constructores de este mundo lo que fue el Templo Mayor, de qué modo se organizaba la vida alrededor de estos edificios, de qué modo la teología constituía una parte muy viva de lo cotidiano, de qué manera estas calaveras, estos monumentos, estas esculturas no se consideraban arte, sino muy vivamente religión. Una de las cosas que me he prohibido es el paternalismo frente al pasado, que es una actitud muy común. Solemos ver el pasado indígena como algo que naturalmente está allí para que lo veamos, le demos palmaditas en la espalda y reconozcamos el esfuerzo que hicieron, pese a las condiciones en que vivían, para hacer arte. Creo yo que esta actitud es extraordinariamente equivocada. Ya incluso en años pasados, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le agregó comillas a la palabra primitivismo para marcar la imposibilidad de seguir juzgando ese pasado con los ojos de las exigencias occidentales de hoy. Y en el caso de lo indígena, y viendo piezas de esta calidad, que debe calificarse de portentosa, lo de primitivo es un término no solo inútil, sino ofensivo. Reconocer que estamos enfrente de un arte que está en condiciones de compararse con el gran arte de todos los tiempos es la primera recomendación que me hago a mí mismo como viajero. En los años 50, la publicación de un libro sobre la Coatlicue provocó un debate casi, diríamos hoy, infantil. Se dijo que la Coatlicue no resistía que se le aplicasen métodos propios del examen del arte europeo. Se dijo que la Coatlicue era una pieza cuyo sentido era sobre todo histórico y arqueológico, pero de ninguna manera se le podría encauzar a través de un análisis estético. Esto claramente mostraba lo que después se fue desvaneciendo, gracias sobre todo a la existencia de museos. El paternalismo frente al pasado, la incredulidad frente a lo que representaban estos modelos ciertamente muy distantes del arte clásico, pero clásicos a su manera. Había un racismo y había sobre todo una intolerancia respecto a formas estéticas que divergían de lo que ya estaba aprobado y consumado canónicamente. Con los museos, la experiencia de la belleza distinta, diferente de lo prehispánico se fue estableciendo, y en eso ayudaron los centenares o miles de monografías de todas partes del mundo que subrayaban las calidades de estas piezas. Ayudó la influencia que tuvo este arte azteca sobre escultores de primer orden, y sobre todo fue ayudando la comprobación de los cientos de miles, de los millones de personas que han frecuentado los museos y que encuentran, una vez establecido que es otro el criterio que debe aplicarse, que encuentran en estas piezas la materia prima de su asombro e incluso de su orgullo nacional. Estos museos, ahora siempre llenos de niños, rebosantes de esa algarabía que es una forma de la curiosidad que después se sedimentará y se convertirá en conocimiento, estos museos han sido el albergue de una comprensión estética distinta que nos permite ahora saber que no podemos ser ni paternalistas ni condescendientes frente a un pasado que, cualquiera que fuesen sus características, supo crear un arte en verdad portentoso. En el caso del Templo Mayor,
Y en el caso de estas figuras asombrosas, lo que me queda cada vez más claro es que es imposible no sentir ante ellas la reverencia que nos comunica con la reverencia que tuvieron en su momento los antiguos indígenas. Es una reverencia seguramente de tipo distinto, no hay aquí elementos cosmológicos y la estética hace las veces de intervención del sentimiento divino, pero sin duda la reverencia que uno experimenta estéticamente ante estas piezas nos permite ya asomarnos a un mundo cuyas claves nos habían sido vedadas. En un texto notable, Visión de Anáhuac, donde recrea con prosa magnífica lo que fue la vida de Tenochtitlan, Alfonso Reyes lanza una frase que es una consigna nostálgica y una evocación dolorosa. Dice Reyes: detente viajero, has llegado a la región más transparente del aire. También hay que decirlo, habían llegado, como lo dice Bernal Díaz del Castillo y otros cronistas, a una ciudad de una omnipotencia arquitectónica manifiesta que los cautivaba y fascinaba pese a la hostilidad que tenían respecto a la barbarie que suponían aquí habitaba. El desarrollo notable de la arqueología mexicana nos permite esta reconstrucción de Tenochtitlan, en verdad muy significativa para quienes queremos entender cómo procedían los mecanismos de engrandecimiento de sí misma de una cultura. Aquí lo que queda muy claro también es esa voluntad de grandes dimensiones, de gigantomaquia, de proporciones colosales, que necesariamente intimidaba, aplastaba o reducía a condiciones mínimas a los habitantes. De nuevo, la arquitectura era la medida de todas las cosas y el ser humano debería rendirse ante la evidencia. Quienes controlaban y manejaban los palacios y los templos eran por eso mismo divinos o superiores. La arquitectura en la que vivían les confería la autoridad máxima.
Una vez más, la arquitectura actuó como forma de dominio y como método de aprendizaje de la insignificancia del individuo frente a lo colosal de las instituciones y de los gobernantes. En estos templos, en estas pirámides, en estos palacios, de lo que se trataba era de anular la perspectiva individual y de recordarle a los hombres y a las mujeres que allá habitaban que lo que debían era obediencia, el primer tributo, y el segundo tributo era el eterno asombro. Lo que no queda claro, y sobre lo que apenas tenemos apuntes, es la reacción de quienes habitaban aquí. Desde luego podemos inferir que vivían en el sometimiento, podemos inferir además su estupefacción al considerarse mínimos tanto frente al gobierno como frente a los edificios, frente a esta majestuosidad. Pero desde luego también por otra parte carecemos de indicios de sus sentimientos estéticos, cómo eran, de qué manera reaccionaban, qué querían, qué esperaban, cuáles eran sus sueños y sus deseos. Todo lo que tenemos al respecto a estas alturas son los poemas que desde luego para nosotros están traducidos al español y por eso ya implican un acercamiento extraordinario a una mentalidad que de otro modo nos resultaría muy lejana. El otro testimonio es la perseverancia de un estilo artístico. Tan les parecía bello que lo repetían y lo iban transformando en el camino. Tan creían en el pasmo ante esta belleza que no dudaban en encontrarla digna de ser repetida, de ser reelaborada y de conservarse a través de ese homenaje constante que es la continuidad de procedimientos artísticos. A lo largo del tiempo hemos aprendido que este procedimiento arquitectónico también servía para infundir una noción de pasmo que ahora identificamos con la estética. Ese pasmo que le producía a los habitantes de Tenochtitlan la dimensión de sus templos y de sus palacios y la distribución de estas instituciones arquitectónicas es el pasmo que refrendaban las grandes esculturas y que refrendaba un arte hecho desde luego para comunicarse con el cosmos, para comunicarse con los procedimientos y los seres y las visiones y los paisajes sagrados. A estas alturas no queda sino reconocer claramente que Tenochtitlan fue también un hecho estético y que pese a lo que significa políticamente, pese a todas las proclamas de rendimiento instantáneo que eran sus edificios, Tenochtitlan estaba
también dispuesta para cautivar y para seducir con lo que ahora solemos llamar sentimiento o sensación estética. Edmundo O'Gorman lo explicó muy bien. América no fue descubierta sino inventada. De una manera similar podríamos decir que la Coyolxauhqui y las otras piezas únicas que forman el acervo de este maravilloso museo no fueron descubiertas sino recuperadas. Pero esta recuperación no solo afecta a la arqueología y nos da la oportunidad de este museo, sino que también motivo de un orgullo patrimonial que alcanza a todos los mexicanos, desde luego, pero también a todos aquellos que se apropian de una cultura a través de la emoción. ¿Cómo fue esta recuperación? Ya se ha dicho mucho, cómo empieza con un accidente, con el azar, y se va convirtiendo en una obra sistemática que provoca debates y que queda aquí, finalmente, como un testimonio de una cultura que se va transformando en el camino en una manera de reconstituir la idea de nación. Como todas las grandes recuperaciones arqueológicas, afecta la idea de nación, no porque la nación antes fuese modificable por la simple recuperación de piezas, sino porque el orgullo estético es ya uno de las vanidades, si se quiere, o de las legítimas jactancias de una colectividad. Esta pieza, por ejemplo, permitirá, como lo han permitido muchas otras en el Museo de Antropología, que los padres se la enseñen a sus hijos y los contaminen de esa necesidad de afirmarse no en la arrogancia ni en el chauvinismo, sino en el conocimiento de una cultura que a su vez les proporcione tampoco la identidad, sino esa necesidad de hallarse con lo mejor que se ha producido aquí y que es también aquello que puede ser compartido internacionalmente. Lo que uno va encontrando en los museos es el continuo aprendizaje que los padres de familia, los estudiantes, los visitantes, los propios miembros de lo que se llama la clase ilustrada, el continuo aprendizaje que se hace de lo que fue el pasado y de las maneras de acercarse a este pasado. Y con esta pieza única, el resultado final es que la recuperación no es solo arqueológica, no es solo patrimonial, sino que abarca la idea que tenemos de nosotros mismos en la medida en que sabemos que auténticamente nos conmueve su grandeza.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.